Y es que hay muchas maneras, amados, y muchas cosas de las que nosotros podemos compartir en este día. Sabemos que, bueno, Yom Teruah significa el día de la aclamación, ¿verdad? Yom Teruah. Vamos a estar hablando al respecto de lo que nos dice la Escritura. Y gracias al Eterno que nos permite aprender un poquito más cada vez. Gracias al Eterno que Él nos permite entender y sobre todo pues hemos venido aprendiendo la importancia de ser hacedores de la palabra, de la instrucción. Hay muchas cosas que podemos aprender. Tiempo nos hace falta para poder compartir todo lo que el Padre nos ha ido enseñando. Ahorita con la música alta como que la voz, de pronto la garganta se cierra, uno no calcula con el ruido, pero bueno, espero que no se cierre la garganta y vamos a compartir. Porque ahora sabemos, amados, y estoy poniendo estas láminas que hemos ido compartiendo a lo largo de estos días, porque sabemos que el mensaje de la buena nueva se está anunciando en cada una de las citas santas del Eterno para su pueblo. Cada Shabbat semanal, cada ciclo festivo, el Eterno nos recuerda, como vemos aquí, y lo hemos estado hablando, ¿verdad? Estamos nosotros en nuestro peregrinar por el desierto. Estamos hoy situados aquí en Yom Teruah, sabedores de que es el día de aclamación, porque como veremos el día de hoy, amados, esperamos la segunda venida de nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías, de nuestro amado. El día en que llegamos a la meta, el día en que nuestra carrera termina, para dar paso a esa Suká celestial, a esa tierra prometida celestial, donde pues todos aquellos que hemos creído en Yeshua y que hemos estado siendo perfeccionados durante nuestro caminar por este desierto de la vida, pues tenemos nuestra mirada bien puesta a esa meta. Así que el día de hoy pues quiero compartir esta palabra que hemos aprendido, porque si es el día del clamor, bueno, vamos a ver que hay una diferencia entre un gemido de lamento, amados hermanos, que vamos a asociar con ese lamento que el mundo hace, y más cuando se acerca la venida del Señor. Están sucediendo cosas que, pues bueno, todos podemos ver, todas esas catástrofes naturales, todos estos problemas que están viniendo sobre el mundo entero, y aquel lamento de clamor que los hijos del Eterno elevan al cielo buscando la ayuda del Todopoderoso. Y en esta carrera que todos corremos, amados, el Eterno nos ha provisto de su Torah para que podamos conducirnos en santidad. ¿Sí? No corremos como vemos en esta imagen. No se trata de correr por correr a la aventura, sino se trata de perseverar hasta alcanzar la meta. De eso se trata, y dice nuestro hermano Shaul: puestos nuestros ojos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra emuná. Porque el pueblo de Israel es un pueblo instruido en la Torah del Eterno, apartado para servir al Todopoderoso. No estamos solamente hablando de instrucción por conocerla, sino que esa instrucción está relacionada directamente, amados, con el hecho de obedecer al Eterno y santificarnos. Esta es la manera en la que el Eterno determinó que nosotros
podemos santificarnos. Vamos a entender entonces esta diferencia significativa porque, insisto, conforme se acerca la venida de Yeshua, ese gemido de lamento se está escuchando en todo el mundo. Nuestro hermano Kefas, Pedro, nos comparte ahí en su carta estas palabras que hemos venido nosotros a lo largo de la serie compartiendo. Porque hemos aprendido, amados, que estas citas santas pues son para el pueblo de Israel del Eterno. No son para todo el mundo. De entrada, el mundo no le interesa absolutamente celebrarlas. De pronto ahí en los lugares donde aprendimos se mencionaban las festividades, pero lo hemos dicho mucho, ¿verdad? Aprendimos que pues eran las fiestas judías, aprendimos que todo esto ya no tenía aplicación para nosotros y así fuimos caminando durante nuestro camino por esta vida. Sin embargo, ahora entendemos que el Eterno tiene un pueblo, y dice aquí nuestro hermano Kefas, Pedro, dice, pero ustedes no son así, haciendo una diferencia entre el mundo y los hijos del Eterno. Dice, porque son un pueblo elegido. Somos pueblo del Eterno, lo hemos aprendido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, apartada, posesión exclusiva del Eterno. Y quiero que piensen, amados, en cada una de estas palabras, cómo nos mira nuestro Elohim eterno. Por eso pueden mostrar a otros la bondad del Eterno, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad en la que nos encontramos todos nosotros y entrar en su luz maravillosa. Subrayo aquí en el verso 10 porque esto es bien importante, amados, que lo entendamos y lo tengamos siempre presente. Antes no tenían identidad como pueblo, mas ahora son pueblo de Elohim. El Eterno ha puesto su mirada en nosotros, ahorita que alabamos su nombre, ¿verdad? Como pueblo de Israel. En verdad nos gozamos de todas las maravillas que el Eterno ha hecho por nosotros, de toda esa misericordia que Él ha tenido. Y dice aquí, antes no recibieron misericordia, mas ahora han recibido la misericordia de Elohim. Queridos hermanos, ya que son peregrinos y extranjeros temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra al Eterno cuando Él juzgue al mundo. Amados hermanos, Yom Teruah está bien relacionado con lo que estamos viendo aquí, porque cada cita santa, nosotros como pueblo del Eterno estamos proclamando lo que el Eterno ha hecho a través de su Hijo Yeshua en cada uno de nosotros. Es decir que cuando nosotros hablamos de citas santas, pero también hablamos de festividades, pues hemos aprendido que esa palabra, ¿verdad? Moed o Moadim en plural, que son las festividades, las citas santas, estas convocatorias que el Eterno ha hecho para su pueblo, no tienen nada que ver con las festividades del mundo. Por ejemplo, ayer les decía que aquí en México se está celebrando este día, desde la noche de ayer, 15 de septiembre, y el día de hoy, lo que le llaman el aniversario de independencia. Y el pueblo se vuelca celebrando en sus tradiciones, en sus costumbres, pues todas estas cosas que hacen, ¿verdad? Fiesta, música, bebida, cualquier extremo, cualquier exceso. Ahorita ya incluso, si ustedes escuchan, casi no va a haber cohetes.
Ya todo el mundo está durmiendo la borrachera, ¿verdad? Ya están todos en casa perdidos. Eso es lo que es una fiesta para el mundo. Sin embargo, nosotros, amados, como pueblo elegido, como sacerdotes del Rey, como nación santa, dice aquí la palabra, somos peregrinos, somos, dice esta versión, residentes temporales en este mundo. Y somos llamados a alejarnos de todos esos deseos mundanos, incluyendo esas festividades. Nosotros nos gozamos de una manera diferente. No necesitamos de bailes para la carne. No necesitamos darle placer a nuestros sentidos. No necesitamos de alcoholizarnos para estar contentos. Aunque bueno, de pronto uno se ponen tristes, ¿verdad? Entran en sus lapsus. Hay de varias reacciones, pero nosotros nos gozamos con lo que el Eterno ha hecho. Porque vemos su mano poderosa, y ahorita les compartí una cita que encontramos ahí en Éxodo donde dice, y cuando tu hijo te pregunte, ¿qué es todo esto que hacemos, papá? Bueno, la respuesta es, porque el Eterno nos sacó de Egipto, de casa de esclavitud, de servidumbre, y ya no servimos más a Faraón, ahora somos libres, amados. Libres para bendecirle, libres para servirle, libres para alabar su nombre. Cuando entendemos que todo esto está dando forma a ese clamor que sale de lo más profundo de nuestro corazón, bueno, hemos aprendido que esto se manifiesta por medio de nuestra obediencia. La manera en la que nosotros le decimos al Eterno que le amamos es por medio de nuestra obediencia. Y aquí lo vemos, dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Y esa vida ejemplar, lo hemos aprendido, no es otra cosa más que una vida en santidad, conforme a lo que el Eterno dice en su palabra. Eso es lo que nos distingue de este mundo, eso es lo que nos hace ser una nación santa, amados, apartada. Entonces, el día de hoy que estamos celebrando Yom Teruah, la quinta de las citas santas que encontramos ahí en la Escritura, y ahorita vamos a pasar a Levítico capítulo 23, de hecho aquí lo ponemos en pantalla. No solamente debemos conocer la instrucción, sino cómo debemos nosotros obedecer este mandamiento, porque es un mandamiento. Insisto, de pronto se nos olvidó, ¿verdad? O pensamos que pues había solamente 10 mandamientos y eso ni los 10 los obedecíamos. Hablo por mí, un servidor, de pronto me sabía uno que otro. El cuarto ni qué decir, ahora lo entendemos. Sin embargo, más allá de conocerlos, estamos hablando, amados, de entender qué es lo que estamos obedeciendo. Cuando llegamos entonces aquí a Levítico 23, que es donde encontramos las instrucciones para estas citas santas o estas Moadim anuales, que son 7, ahora lo sabemos. ¿Se acuerdan de cuáles son? Bueno, la quinta, que se celebra en otoño, el día de hoy, es Yom Teruah, el día de la exclamación o de la aclamación. Vamos pues a ver aquí lo que nos dice la instrucción y quiero compartir con ustedes lo que entendemos, ese granito de arena, amados, que siempre les decimos que el Padre nos ha ido enseñando, cómo podemos obedecer este mandamiento y lo que entendemos en él. Y hacerlo de la misma manera en la que hemos venido compartiendo la serie. Sencilla, simple, como niños. Niños dispuestos a aprender. Niños que ayer veíamos, les compartí una imagen, lo que tiene que ver el gozo en la Escritura, que es esa seguridad que tenemos como hijos del Eterno,
en que todas sus promesas son en el sí y en el amén para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque Él no nos pide, amados, de verdad, sacrificios que serían imposibles para nosotros. Porque el único sacrificio acepto, el único sacrificio válido delante de Él es Pesaj. Y nuestro Pesaj ya fue sacrificado. Así que entonces en cada Moadim, en cada festividad, nosotros recordamos lo que Yeshua hizo por nosotros y que ahora nosotros, en gratitud por ese amor tan grande, celebramos. Dice aquí en el capítulo 23, verso 23, qué interesante, ¿verdad? 23. Y dice: el Eterno habló con Moshe y le dijo, habla con los hijos de Israel. ¿Con quiénes? Los hijos de Israel. Todos nosotros, amados, pueblo de Israel del Eterno. Entonces, si ustedes, así como yo, nos consideramos parte de Israel, ¿qué creen? Estas palabras son para nosotros. Y dice aquí: y diles que el día primero del séptimo mes, y es el día de hoy, es el caso, amados, que no tiene nada que ver con julio, ¿verdad? Lo que en el calendario gregoriano sería el mes séptimo. Bueno, pues hemos aprendido que el calendario del Creador no es el que el mundo maneja. El mes séptimo normalmente cae entre septiembre y octubre. El caso de hoy, bueno, estamos a 16 de septiembre. Se celebra Yom Teruah, el primer día. El día de hoy acabamos de ver el avistamiento lunar. Aquí en México no se pudo, pero muchos hermanitos nos compartieron ya imágenes de varios puntos del mundo. Ya hubo el avistamiento conforme a lo que la Torá nos dice, y estamos celebrando este primer día del mes. Y entonces dice aquí: el primer día del séptimo mes será para ustedes día de reposo, en el que al son de las trompetas, la palabra aquí es teruá, ahorita lo vamos a ver, deberán celebrar una santa convocación, una cita santa, que ya vimos, amados, que el Eterno es como ahorita. Tuve la bendición y la oportunidad de invitarles a que nos juntáramos como congregación, como pueblo del Eterno, el día de hoy a las 7 de la noche. Es decir, sacamos una cita con ustedes, mis amados, y gracias al Eterno que nos permite poder reunirnos, asistir a esa cita. Pero lo que quiero que entendamos es que no es una cita entre nosotros. Es una cita que el Eterno nos hace a nosotros, su pueblo. ¿Se imaginan lo que estamos hablando? Quiero que piensen en eso. El Eterno nos está convocando a una cita. Si nos daba emoción cuando de pronto los que tenemos a nuestras ishas, ¿verdad? Yo me acuerdo que le decía: oye, te invito a un café, y sacábamos una cita, ¿verdad? Hermanos, hermanas. ¿Nos daba emoción o no nos daba emoción? Espero que sí, ¿verdad? Es que aquí me está echando unos ajazos mi esposa. Ya te acordaste, ¿verdad? Claro que nos daba emoción, el corazón palpitaba y las maripositas aquellas que se revolotean en el estómago, ¿verdad, hijita? Entonces, ¿se imaginan ustedes al Eterno, al Todopoderoso, diciéndonos: te invito a que nos veamos el día primero del séptimo mes? Y no porque todos los días no nos podamos ver, claro que sí, pero es que son días muy especiales, porque son días que, como estamos viendo, somos llamados a reunirnos como pueblo, a festejar a aquel que es todo en nosotros.
a nuestro Elohim Todopoderoso. Y dice aquí la instrucción, ese día no debes realizar ningún trabajo de esclavos y en mi honor presentarán una ofrenda encendida. Así cada cita tiene sus propias instrucciones. Bueno, estas que estamos viendo aquí son las instrucciones para celebrar Yom Teruah. Y así como esta chica que está en pantalla dice, ¿y qué debo hacer con esto? ¿Qué tenemos que hacer? Ya estoy aprendiendo, ¿verdad? Que el día primero del séptimo mes va a ser un día de reposo, que al son de las trompetas debemos celebrar, y ese día no debemos realizar ningún trabajo de esclavos, y traer una ofrenda encendida. Bueno, vamos a compartir y vamos a ver este orden que encontramos aquí. Número 1, día primero del séptimo mes. Como les digo, amados, bueno, es el día de hoy, ¿sí? Hoy coincide con el día 16 de septiembre. No todos los años es la misma fecha, lo sabemos. Por ahí les compartía que si podían echar un ojo a unas reflexiones que tenemos grabadas, donde hablamos acerca del calendario del Creador, cómo entender cómo esa bestia romana movió los tiempos, los calendarios, para que nosotros no pudiéramos identificar con toda claridad, porque de eso se trata, ¿verdad? El maligno siempre metiendo su cuchara para que nosotros pues nos sintamos confundidos, de pronto no tengamos idea. Para nosotros séptimo mes, insisto, pues es el mes de julio, reaccionamos por default. Pero fíjense qué interesante, porque de entrada del mes de septiembre, cuando hubo ese ajuste del calendario juliano al gregoriano, sobre todo estos meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya estaban en alusión al séptimo mes, September, ¿verdad? Octavo mes, October, válgame mi pronunciación. Noveno mes, November, ¿verdad? Décimo mes, December. Es decir, los mismos meses confirman que hubo por ahí una variación. Ahora entendemos quién fue y cuándo. Pero nosotros entendemos que los meses comienzan con el avistamiento lunar, es el día de hoy, el caso, el ejemplo, y estamos celebrando este primer día del séptimo mes. Entonces estamos cumpliendo con este primer requisito, esta primera instrucción. Y nos dice aquí, será para ustedes un día de reposo. Número 3, al son de los shofarots o las trompetas, la palabra, insisto, es teruá, lo vamos a ver ahorita. ¿Qué debemos hacer? Celebrar una santa convocación. Lo que estamos haciendo ahorita, amados, no pensemos, por eso es importante que lo entendamos, porque de pronto cuando venimos del mundo, ¿verdad? Con la idea del mundo, de sus fiestas, y no hay, perdón la expresión, aquí en México usamos una palabra que es relajo, o es así como furor, como alegría del mundo, ¿verdad? De gritar, pero esto lo acompañan con alcohol, con tabaco, ¿verdad? Y esas son las fiestas. Entonces ya con unas copitas encima, bueno, y la música, que es una música que le agrada a la carne, a la sensualidad, venimos con esta idea y decimos, bueno, ¿esto es una fiesta? Bueno, es que entendamos lo que estamos celebrando, por eso les digo. Número 4 dice, ese día no vas a hacer ningún trabajo de esclavos. Y número 5, en el honor del Eterno vamos a presentar una ofrenda encendida. Vamos pues a desglosar cada uno de estos puntos, empezando por el primero, primer día del séptimo mes. ¿Por qué día primero de entrada? ¿Por qué no el segundo, el tercero, cualquier otro día? Bueno, es que es lo más importante, amados, así de simple. En hebreo es Rosh Hodesh, ¿sí? Primer día del mes, el caso de hoy. Y tenemos
el séptimo mes, porque nosotros entendemos que el número 7, de ahí también pues el nombre de Shabua, ¿verdad? O, ¿se acuerdan de la festividad de Shavuot o la fiesta de las semanas? Cada semana de 7 días, donde el séptimo día es Shabbat. Entonces el número 7 en la Escritura tiene que ver con esa perfección a la vez de ese propósito divino que viene de lo alto. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces esta es una cita santa que el Eterno hace con aquellos que somos su pueblo. Por eso les decía, no es una fiesta mundana, ni es una cita entre nosotros, como podemos de pronto sacar una cita, ponernos de acuerdo, irnos a tomar un café, a comer una hamburguesa kosher, ¿verdad? No es una cita común y corriente, amados. Esta es una cita santa. Es una cita especial que el Eterno hace para nosotros el día primero, lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a anunciar un mensaje. Y este mensaje lo encontramos en cada una de estas citas santas a lo largo del año. Y ya sabemos que ese mensaje tiene que ver con Yeshua. Cada uno de estos mensajes, si no entendemos que el mensaje implícito en cada festividad nos lleva a la obra de redención a través de Mashiach, no estamos entendiendo muchas cosas. Entonces el día primero, porque es lo más importante, lo primero que debemos hacer, acudir a esta cita y cada Shabbat semanal y también cada Shabbat festivo, que es el caso. Fíjense qué interesante que este año así coincidió. O sea, acabamos de terminar el Shabbat semanal, que comenzamos el viernes, el sexto día, al atardecer, comenzó el Shabbat semanal, pero ahorita está comenzando este Shabbat festivo. Yom Teruah es un Shabbat festivo. El tratamiento que se le da a este día, y por eso vamos a ver aquí otro de los puntos, es: ese día no hagas ningún trabajo de siervo. Se trata de aprender, amados, porque de pronto hay la duda de algunos hermanos que estamos aprendiendo y dicen: ¿qué tengo que hacer? Este día, ¿cómo tengo que celebrar? Bueno, de entrada, estas son las instrucciones. Y dice aquí, el Shabbat semanal estamos proclamando o anunciando proféticamente el cumplimiento de este séptimo día eterno que va a comenzar cuando Yeshua regrese por segunda vez. No es nada más celebrar, como hemos dicho varias veces. Cada Shabbat semanal, amados hermanos, es un periodo cíclico. Acuérdense de la palabra tekufá o tekufot en plural, que es un ciclo. Cada semana es un ciclo de 7 días. El Eterno nos está recordando, y por eso dice aquí, estamos anunciando proféticamente que ese día se va a cumplir. Bueno, lo mismo sucede con las festividades. Así como se cumplieron las de primavera y ahora lo hemos entendido a su hora y en su momento, en la primera venida de Yeshua, proféticamente cada vez que estamos celebrando estas festividades de otoño, estamos anunciando proféticamente lo que va a suceder cuando Yeshua regrese por segunda vez. Todo está en la Escritura, amados hermanos, y por eso les decía, esto implica el primer día del séptimo mes, lo que estamos viendo aquí. Y en Hebreos 4:9 confirmamos ese reposo eterno que sigue todavía aguardando, que está preparado. Dice aquí, así que todavía hay un reposo especial, perdón los altibajos de la voz, discúlpenme. Hay un reposo especial en espera para el pueblo del Eterno. Entonces el Shabbat semanal, los Shabbatot festivos nos hacen referencia de ese reposo
especial, dice aquí. Ese reposo eterno. ¿Sí? Y dice, pues todos los que han entrado en el reposo, aquí dice de descanso esta versión, es lo mismo, la palabra es Shabbat, han descansado de su trabajo, tal como el Eterno descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese Shabbat, en ese reposo. Pero fíjense lo que dice aquí. Pero si desobedecemos al Eterno, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Es decir, no pensemos que podemos aspirar a entrar a ese reposo, a ese Shabbat eterno, si no obedecemos. La palabra es muy clara. El problema es que de pronto no teníamos esta capacidad de verlo con toda claridad porque hemos hablado mucho que lo veíamos a través de unos velos, ¿verdad? Porque yo les aseguro que no es la primera vez que leemos estas palabras, pero cuando el Ruach de santidad te las revela, lo puedes ver con toda claridad y entender. Entonces aquí estamos hablando de ese Shabbat eterno que nos espera, como dice aquí el verso 9, ese Shabbat especial para el pueblo del Eterno. La segunda instrucción dice, será para ustedes un día de reposo, Shabbat. Pareciera redundante. Sí, lo es. Estos ciclos son redundantes. No de balde el cuarto mandamiento, el Eterno nos dice, acuérdate de guardar el Shabbat. Es interesante porque, bueno, yo tomo mi parte y eso me muestra mi condición olvidadiza. De pronto entramos en el trajín de la vida, de pronto nos afanamos y empezamos a olvidarnos. Empezamos a desobedecer. Conscientemente o no, empezamos a desobedecer. Entonces aquí nos dice la instrucción que este día debe ser un Shabbat, un día de reposo. Cuando nosotros le decimos a alguien Shabbat Shalom, así como el caso de ahorita, que es un Shabbat festivo, le estamos más allá de saludando, diciendo una frase en idioma hebreo, amados. Y esto es lo que hemos aprendido de las palabras en hebreo, que es importante que entendamos. Esa profundidad, ¿verdad? El hebreo, cuando estamos nosotros deseando que ese reposo eterno del Creador sea una realidad de nosotros. No es nada más un saludo. Yo les puedo decir ahorita, otra vez, Shabbat Shalom, ¿va? Y ustedes responderme, pero cuando lo hacemos al estilo del mundo, de un hola o de un hello, ¿va? O, ¿cómo se dice en chino o en japonés? ¿Cómo se dice? Arigato, gozaimasu. No es solamente ese saludo. Estamos diciendo que la Shalom del Eterno te permita entrar en ese reposo que Él tiene preparado para ti. Entonces, cuando nosotros estamos viendo aquí que este día debe ser un día de reposo, amados hermanos, más allá del hecho de dejar de trabajar, que lo cual ya es una bendición, y quiero que piensen en esto, porque claro que si aguardamos un día y lo apartamos para dejar de trabajar, dejar de afanarnos, ya es una bendición en sí mismo. Bueno, pues va mucho más allá, porque estamos viendo que el Eterno nos está recordando que está ese Shabbat, ese reposo eterno aguardándonos. Entonces va mucho más allá, insisto, de guardar un día nada más. Y es lo que queremos enfatizar aquí. Un Shabbat que debemos apartar para apropiarnos de todas las promesas del Eterno para nosotros.
Cuando tú traes tus cargas, no solamente las físicas, sino las emocionales, las del alma, y entras al Shabbat como el día de hoy, y estás obedeciendo, le estás diciendo al Padre, Padre, yo quiero obedecerte porque te amo, porque yo creo que tú vas a cumplir tus promesas en mi vida, lo creo, Padre. Ayer lo hablábamos, o sí fue ayer, el viernes en la noche, ayer, ¿verdad? Lo que es el gozo, esa imagen del niño otra vez que toma de la mano al padre y su papá le dice, estate quieto, el hijo obedece. Bueno, normalmente, ¿verdad? El hijo confía. Si el papá le dice todo está bien, el hijo dice todo está bien. Entonces cuando tú y yo venimos al Shabbat, entramos en el Shabbat y obedecemos esta instrucción, el Padre hace su parte. Y Él lo que está demostrándonos es que su fidelidad, amados, es infinitamente grande. A nosotros simplemente nos dice, tú obedece en tu parte, guarda el Shabbat, confía en que yo estoy haciendo mi parte. Entonces en este caso, en este día, amados, hagamos nuestra parte, que es descansa, confía. Tú alábame, lo vamos a ver ahorita. Presenta esa ofrenda de olor agradable delante de mí. Es tu parte, estas son tus instrucciones. Es lo que tú tienes que hacer. Volvemos a poner aquí Hebreos 4. Y es lo que estamos diciendo. El verso 11 lo subrayo y dice, entonces hagamos nuestra parte. Es decir, todo lo posible por entrar en ese reposo. ¿Qué nos corresponde? Bueno, no de balde dice, pero si desobedeces, o sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Tu parte es obedecer. Pero si no lo haces, así como el pueblo lo hizo, el pueblo de Israel de la antigüedad, dice, ¿cómo vas a entrar en ese reposo? ¿Cómo el Eterno va a actuar en ti si no estás obedeciendo? Te sigues afanando. Estás trabajando 6 días y todavía el 7º porque vas a dejar de ganar. Y hemos hablado mucho, amados, por eso también les recomendaba el tema del Shabbat. Porque no es una casualidad que el mundo está diseñado para que transgredamos las instrucciones. No es casualidad que el día sábado, ¿verdad? O el Shabbat, desde el viernes en la tarde, sea el día de mayor compromiso de todo tipo, social, familiar, deportivo. Piensen y verán. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que el mundo guarda el domingo, descansa el domingo? Normalmente estoy hablando. Porque el maligno sabe la importancia de lo que es guardar el Shabbat. Entonces Yom Teruah es un Shabbat festivo, es un día donde nosotros debemos hacer todo lo posible por entrar en ese reposo. ¿Cómo? Obedeciendo. Sí, no decimos que no, es el día que a veces probablemente tengamos un negocio, probablemente es el día en que más ganancias haya, probablemente porque así está diseñado el mundo incluso. Pero ¿dónde está nuestra confianza, amados? ¿En lo que vamos a vender el sábado? ¿En lo que vamos a perder por dejar de abrir ese día el negocio? ¿O vamos a dejar de hacer si dejamos de visitar a la familia? ¿O si dejamos de atender todas nuestras agendas? ¿O está puesta en el Eterno? Examinémonos a nosotros mismos, dice la Escritura. ¿En dónde está nuestra confianza? Durante los días previos a este Yom Teruah yo les estuve compartiendo porque hemos entendido esta importancia, amados, de creer al Eterno, de obedecer, de apartar este día realmente. Que no estemos ahorita pensando aquí, ¿verdad? Escuchando al hermano y gozándonos con Jalel, la alabanza, y ya nuestra mente nos está traicionando pensando en lo que vamos a hacer mañana cuando termine, porque tenemos que recuperar lo perdido. Muchas veces cometemos ese error.
Y no es así, amados. El Eterno siempre nos va a dar la doble porción del día sexto. Siempre, invariablemente, podemos dar testimonio de eso. Y no es porque seamos muy obedientes, tampoco es el punto, no, sino porque Él es bueno, porque Él es fiel con nosotros. Estuvimos hablando ayer al respecto y también es importante que lo digamos hoy, amados. Hagamos nuestra parte, creamos al Eterno. En nuestra imperfección, creamos al Eterno. Guardemos este día. Sigue diciendo la instrucción, un día en el que al son de las trompetas, y ahorita me daba risa la hermana Esperanza, ¿verdad? Y la hermana Alicia, decían, a ver si no viene la policía por nosotros, ¿verdad? ya me las imagino, hermanas, ahí tocando el shofar, así como aquí en casa. Mi hijita Dara, que es la que toca el shofar, ¿verdad? A ver si no nos viene la policía y nos lleva por locos, ¿verdad? Bueno, aquí está la instrucción. No nos estamos inventando nada. La palabra, ahorita la vamos a ver, creo que es la siguiente diapositiva, sí, aquí está, dice, donde dice al son de trompetas, se traduce como trompetas, la palabra es terúa, hebreo, ¿verdad? Y entre varios significados dice un clamor, una aclamación de alegría, un grito de batalla, una clarinada, ¿verdad? Cuando la trompeta toca y, ¿verdad? Y empiezan los soldados a obedecer porque ellos conocen el toque del clarín. Toque de trompetas, por eso se traduce así. Pero dice también como una alarma, aclamar, algazara, un clamor, un estrépito. Es decir, no vamos a ver forzosamente que diga toque de shofar. Está implícito aquí, pero a lo que quiero llegar es que a veces pensamos que si no tenemos el shofar, y por ahí teníamos una imagen, que es ese cuerno de carnero, o ese cuerno de antílope, es decir, de animalitos kosher. No puede ser un cuerno de toro, ¿verdad? O de lo que sea, tiene que ser un animalito kosher. El cordero, ¿verdad? El carnero, el antílope. Salen unos shofarots muy bellos cuando los pulen, son muy bonitos, ¿verdad? Hasta les incrustan a veces piedras preciosas. Pero bueno, no es el caso. El punto que quiero tocar aquí es que a veces pensamos que como no tengo un shofar físico, no puedo celebrar Yom Teruah. Quiero que notemos que aquí la instrucción no implica forzosamente un shofar, un shofarot, sino que nosotros hagamos ese grito de alegría, ese clamor. Y ahorita vamos a ver algo interesante. Porque les dije al principio que hay diferencia entre un lamento y un clamor. Y este día, ¿qué es lo que se hace? ¿Un lamento o un clamor? Un clamor. Y dice aquí una aclamación de alegría. ¿Nos damos cuenta? Un vocerío. ¿Qué es un vocerío? Bueno, pues un vocerío, ¿verdad? Entonces, si no vienen por nosotros la policía, por los shofarots, viene por el vocerío, pero que el Eterno nos guarde, porque hoy disfrutamos de libertad, ¿verdad? Hay que valorar esa libertad, porque a lo mejor un día no la vamos a tener, no lo sabemos. Así es de que hay que aprovechar, amados hermanos. Entonces la instrucción nos dice que al son de los terúa deberán celebrar una santa convocación. Pero al estilo del mundo, no, nos queda claro. Sí nos gozamos, sí pusimos música ahorita, ustedes allá en casita, damos alabanza al Padre, tocamos los shofarot, damos gritos de alegría, de júbilo, vocerío, pero no nos excedemos, no andamos haciendo lo que el mundo hace. No hay licor, no hay excesos, no hay fiesta de música que le gusta la carne.
no es una fiesta del mundo. Y hablábamos ayer del gozo, por eso les ponía esta imagen. No es fingir, no es una alegría sentimental. Lo cierto es que el tiempo que vivimos, amados, la palabra lo pone como rodeado de tinieblas. Son esos tiempos que estamos viviendo, son esas señales que se están cumpliendo, que anuncian precisamente la venida del Señor. Entonces es complicado pensar que el gozo es así como estar muy contentos en un tiempo tan difícil como el que estamos pasando. Pero bueno, ayer aprendimos que no tiene nada que ver con el gozo del mundo, sino con esa seguridad, con esa certeza que el Señor está haciendo su obra en nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Romanos capítulo 14, hablando del reino de los cielos, ¿verdad? El reino del eterno, y nos dice, no es comida ni bebida. Dice aquí la versión, no son importantes, sino que el reino del eterno tiene que ver con agradarle a Él y con la shalom y la felicidad que trae el Espíritu de Elohim. ¿Nos damos cuenta? Aquí nos está dando a entender que efectivamente no tiene nada que ver con el mundo. Que ese gozo que nosotros experimentamos, ese clamor de gozo, como vimos aquí en la palabra terúa, no forzosamente tiene que ver con alegría, como el mundo la experimenta. Porque si estamos pasando días difíciles, días de pruebas, lo más seguro es que nuestro cuerpo lo está resintiendo con tristeza, con preocupación, con ansiedad, con desánimo. Sin embargo, aquí es donde opera, como ayer comentábamos, amados, tanto la shalom del Eterno como el gozo del Eterno, que es nuestra fortaleza. Actúa espiritualmente en nosotros. Es importante que lo entendamos. Dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, si estamos pensando que tenemos que alzar algarabía ahorita y decir, bueno, estoy bien preocupado, me está yendo como en feria, como decimos de pronto, no tiene que ver con, entonces me siento feliz, y no, sino es descansar. Por eso fíjense bien cómo todo está en un contexto. Confiar que el Eterno está haciendo su parte. Celebrar al son del taterúa es que el Eterno nos manda a alabarle a Él, al sonido del tambor, al sonido del pandero, al sonido del shofar, mientras que Él actúa haciendo su parte. ¿Podemos comprender? Estábamos ahorita alabando al Eterno. ¿Y qué estaba haciendo el Eterno? Su parte. Humillando al enemigo, derribando esos muros. O sea, ¿se acuerdan de lo que pasó cuando entran a la tierra prometida? Bueno, poquito antes. Fíjense bien las instrucciones que les da. Cómo, por eso el mundo nos tilda de locos. El Eterno no les dijo, agarren misiles, bombas, metralletas. Bueno, en tiempos modernos, en aquel tiempo, lo que haya sido el equivalente. Vayan y hagan una estrategia militar para que Jericó sea conquistada. ¿Qué les pidió? ¿Se acuerdan? Den durante 6 días una vuelta. Fíjense bien cómo aquí está esta estrategia. Durante 6 días den vueltas. Que el sacerdote
o los sacerdotes tomen el arca que vaya al frente, atrás vayan sonando los shofares, los shofarot, pero el séptimo día denle 7 vueltas, haciendo lo mismo, y a la orden de Yehoshua, Josué, toquen los shofarot, griten y los muros van a caer. Qué interesante, porque sería el equivalente a lo que el Eterno nos pide. Haz tu parte, yo voy a hacer la mía. O sea, ellos no derribaron la muralla, me queda claro. El que derribó la muralla fue el Eterno. Entonces nosotros, cuando vemos que Él nos da la instrucción, si se fijan, amados, dice la misma palabra que obedecer la Torah no es difícil para nosotros. Porque en verdad somos tan especiales que si el Eterno nos pidiera cosas difíciles, además de no hacerlas, le reclamaríamos. Yo siempre he pensado así. Ay, es que imagínate, me pides que cruce a nado el Canal de la Mancha, ¿verdad? O de perdida el lago de Chapultepec, pero es imposible, al menos para mí sería imposible, yo estaría perdido. No sé ni nadar ni de perrito, ¿verdad? Como dicen. Imagínese cruzar el Canal de la Mancha. Pero no es así. El Eterno nos manda a tomar el pandero, y digo esto, amados, porque cada vez que nosotros alabemos al Padre, tengamos en mente lo que estamos diciendo. Cada golpe que asestas al enemigo, dice, será por medio del pandero, de la trompeta y la danza. ¿Se dan cuenta? Él está avergonzando a los enemigos mientras que su pueblo le alaba. Díganme si es o no una estrategia tan hermosa del Señor, que mientras nosotros lo alabamos, Él está haciendo su parte. Y todo esto tiene que ver con lo que estamos viendo aquí. El reino del Eterno tiene que ver con agradarle a Él. Si estamos diciendo que es por medio de la obediencia, con la shalom y la felicidad que trae el Ruach HaKodesh a nosotros. Nuestra carne se duele, se entristece, pero algo dentro de nosotros nos llena de esa shalom. Cuando nosotros creemos, decimos, Padre, yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Y de pronto, aquel costal que traíamos atrás, como aquel personaje, ¿verdad?, de la historia mexicana del Pípila famoso, ¿se acuerdan? El que cargaba la piedrota aquella, y de pronto ya no la traemos a la espalda. El Padre ha quitado esas cargas. El Padre ha actuado conforme a su voluntad. Bueno, es lo que estamos viendo aquí, que sucede cuando nosotros hacemos nuestra parte. Y dice en Yohanan 3:21, pero los que hacen lo correcto, y que ya vimos que no es otra cosa más que los que obedecen, los que agradan al Eterno, dice, se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que el Eterno quiere. Un pueblo obediente. Y Jacob, Santiago, capítulo 1, verso 25 nos dice, pero si miras atentamente en la Torá perfecta, que ya sabemos que aquí se traduce como ley, pero es Torá, la que te hace libre, ¿te das cuenta? Resulta que la Torá nos hace libres, nos da libertad. Y dice, y la pones en práctica, permítanme decirlo en este contexto, y haces tu parte, la obedeces las instrucciones que el Padre quiere que hagas, y le dice a su hijito, hijito, al cruzar la calle hay que fijarse, detente. Y el hijo obedece. Y el hijo sabe que si el Padre le dice eso es por algo. Entonces lo mismo hacemos nosotros, y dice, si la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste, entonces el Eterno te bendecirá por tu obediencia.
Son palabras muy claras. Y por si fuera poco y queremos entender con más detalle, aquí Jacob nos pone un ejemplo y nos dice, bueno, si tú afirmas ser muy devoto, ¿verdad? Muy religioso, dice aquí, si tú dices que eres muy obediente, que muy creyente, dice, pero no controlas tu lengua, fíjense los ejemplos que pone. Andas ahí insultando a medio mundo, andas ofendiendo, andas lastimando con tus palabras. Dice, te engañas a ti mismo. Y tu religión no vale de nada. Toda esa religiosidad que profesas de nada sirve. Y nos dice, porque la religión pura y verdadera, la verdad pura, verdadera, a los ojos del Eterno, consiste en ocuparse de los huérfanos. ¿De qué nos está hablando Jacob? Frutos. De las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Es nuestra parte, amados hermanos. El Salmo 30 nos dice, te alabo, mi Señor, porque me has salvado, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Mi Señor y mi Elohim, te pedí ayuda y tú me sanaste. Tú, Señor, me devolviste la vida y me libraste de caer en el sepulcro. Ustedes, pueblo fiel del Señor, canten salmos y alaben su santo nombre. Su enojo dura solo por un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero a la mañana saltaremos de alegría. ¿Nos damos cuenta? Siempre habrá un mañana, amados. Siempre. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Dice un cantito, ¿verdad? A ti, Elohim, seguiré clamando y jamás dejaré de suplicarte. Escucha, mi Elohim, y tenme compasión. Nunca dejes, mi Señor, de ayudarme. Tú cambias mis lágrimas en danza. Aquí está. Me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. Para que cantes salmos a tu gloria, oh Señor mi Elohim, no puedo quedarme callado, siempre te daré gracias. Entonces este día estamos convocados, amados, para bendecir el nombre de nuestro Padre. Primera de Yohanan dice, miren, el Eterno, nuestro Padre, nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Elohim. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido al Eterno. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Elohim, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Yeshua el Mesías aparezca otra vez, Yom Teruah, nos pareceremos a Él porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno, como lo es nuestro amado Yeshua. Para eso somos libres, amados. Entonces les decía que hay una diferencia cuando vemos que es el día del clamor. Y esto es importante que lo entendamos, porque insisto, todo el mundo está gimiendo. Todo el mundo se está lamentando. No nada más nosotros estamos pasando por problemas, por aflicciones. Todo el mundo está experimentando la hora de prueba que está en Apocalipsis. Pero la promesa del Señor es, yo también te libraré de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo. Y esa palabra no la puse aquí, ahorita me vino a la mente, cuando el Señor promete que va a librar a su pueblo de la hora de prueba. Es la palabra griega tereo, o tereo, no recuerdo cómo se pronuncia, pero el significado no es te voy a quitar, no es voy a evitar que pases, no. El significado es
voy a estar contigo en la hora de la prueba. Yo te voy a ayudar en la hora de la prueba. Entonces el mundo está pasando por su hora de prueba, se está lamentando. Por eso dice Yeshua en Mateo, creo que es 24, donde dice, y el mundo se va a lamentar cuando vean lo que sobrevendrá sobre el mundo. Y pone el ejemplo de las olas del mar, que más allá de ser una cosa literal, es una figura de lo que el mundo, el mar es lo que representa el mar, el mundo, está experimentando esas olas, es decir, todas esas situaciones complicadas. Y dice, se van a lamentar. De hecho, hay versiones que dicen, van a gritar de terror. Ese es el lamento que el mundo está experimentando, amados. Pero el pueblo del Eterno, y traigo este contexto de Éxodo, porque quiero que noten este ejemplo. Sabemos que ellos estaban en esclavitud en Egipto, es el contexto de aquí. Y dice, capítulo 2, verso 23 de Shemot o de Éxodo, dice, y después de mucho tiempo murió el rey de Egipto, el faraón, aquel que había favorecido a Yosef, había muerto, y entonces dice, los hijos de Israel, subrayo, fíjense bien, gemían por causa de su esclavitud y clamaron al Eterno. Por causa de su esclavitud, su clamor llegó hasta el Eterno. Y cuando el Eterno oyó sus gemidos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob, y entonces el Eterno miró a los hijos de Israel y los reconoció. ¿Qué estamos viendo aquí en el contexto nuestro? Dice la Escritura que aún la misma creación gime a una con dolores de parto. La misma tierra está experimentando el peso del pecado, como dice el profeta, no recuerdo si es Isaías o Jeremías, que dice que se está tambaleando como un ebrio por causa del pecado. Ha llegado a ser tanto el pecado que la misma tierra, dice, está gimiendo, esperando la redención de los hijos del Eterno. Juntemos todos los detalles. Yom Teruah, el día del clamor, el día de la alarma. El Eterno está anunciando al mundo lo que viene. ¿Y qué viene? Juicio. Cuando Yeshua regrese, viene juicio. Pero la diferencia aquí está. Mientras que el mundo se lamenta, o sea, gime y se lamenta por terror, pero que no quieren voltearse a ver al Eterno, porque es la verdad. Dice Apocalipsis que, ahí pone, acuérdense que son muchas figuras. Dice que hay una plaga de granizo, hasta dice el peso, pero es una pelotota así como un melón, ¿verdad? Que se entiende ahí que más allá de lo literal, que sea una granizada así con pelotas de béisbol o más grandes de granizo, eso nos lleva a entender que son estas calamidades que están viniendo sobre el mundo, que ya están, pero dice que la gente blasfema en contra del Eterno por esa plaga de granizo. Tiene que ver con lo que estamos diciendo. El mundo entero está experimentando todas esas pruebas, todas esas plagas, gimen, se lamentan de dolor, pero no se vuelven al Eterno, hasta blasfeman su nombre. Pero aquí estamos viendo que el pueblo de Israel, que gemía por causa de su esclavitud, porque mientras que estemos en este cuerpo, amados, estamos esclavos a la carne, el Padre ya nos ha liberado y ahora clamamos, de manera que nuestro clamor está llegando hasta los cielos, ¿sí? Y el Eterno se ha acordado de su pacto, nos ha mirado y nos ha reconocido. Entonces Yom Teruah
está asociado con no el lamento del mundo, sino con ese clamor que sube delante del Eterno de parte de su pueblo y que va a cumplirse plenamente cuando el Señor regrese por segunda vez y nos libere ya de este cuerpo corruptible. ¿Podemos ver todos los detalles? Por eso les decía al principio, hay muchas cosas que podemos aprender, que de hablar de Yom Teruah. No podemos nada más decir es esto, es aquello y se acabó. No, amados. Podríamos pasarnos todo el año, ¿verdad?, de un Yom Teruah a un Yom Teruah, hablando de Yom Teruah y no terminar. Así de grande es esta cita santa. ¿Qué está sucediendo con nosotros? Bueno, nuestro gemido, nuestro clamor está subiendo delante del Eterno. Estamos conscientes de lo que viene. Hay un clamor de alegría, como vimos ahorita en el significado de la palabra Teruah, pero también hay un clamor de dolor por aquellos que siguen atrapados en este mundo. Clamamos al Eterno porque Él los liberte también, como lo ha hecho con nosotros. El Salmo 121, ¿verdad? Alzaré mis ojos a lo alto. El mundo no quiere alzar sus ojos a lo alto. Se lamentan en sí mismos. A veces están perdiendo la vida porque no saben qué hacer, pero no quieren volver sus ojos al Eterno. Nosotros no. Inmediatamente nosotros clamamos a lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice aquí, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es la diferencia, amados hermanos. Y también está relacionado, ya estamos terminando aquí con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántas cosas hay en este contexto? Cuando dice que debido a la oscuridad de la medianoche, y que hemos aprendido que tiene que ver precisamente como esa señal profética de estos tiempos donde la maldad es tanta en el mundo que literalmente esas tinieblas se pueden sentir, se pueden palpar, como dice que en Egipto era, ¿verdad?, esa plaga de tinieblas que representan esa maldad espiritual. Se puede sentir que el diablo anda suelto como león rugiente, buscando a quien devorar, dice la palabra. Sin embargo, vemos aquí a las vírgenes, y hemos hablado mucho. Dice que tardándose el esposo, empezaron a cabecear todas, incluso se durmieron. Ojo con esto, todas. No nada más las insensatas, porque a veces decimos, bueno, pero yo soy de las prudentes. No. Aquí estamos viendo que debido a esa aparente tardanza, porque hemos aprendido que no es que el Eterno retarde su promesa de enviar a su Hijo, sino que, dice Pedro, es paciente, misericordioso, esperando a que todos hagan teshuva, se vuelvan a Él. Dice, entonces no es que Él retarde su promesa. Solamente los burladores se burlan y dicen, eso ya me lo sé, eso ya lo vienen predicando desde hace cuántos años y falta mucho que el Señor venga. No es cierto. Las señales se están cumpliendo y una de esas señales es precisamente esa oscuridad de la medianoche. La medianoche representa la hora de mayor oscuridad en la humanidad. Pues es cuando el esposo viene. Pero quiero que vean el verso 6, dice, todas se durmieron y a la medianoche se oyó ¿un qué? Un clamor. Aquí está. Es una figura de Yom Teruah. Pero tenemos que entender lo que estamos diciendo. El mundo se está lamentando, pero no hace nada. Mientras que las vírgenes, todas, están esperando al esposo. Sin embargo, aquí hay una diferencia y es tema de otro estudio, ¿verdad?, donde vemos que no todas estaban preparadas con aceite. Mientras que las imprudentes o insensatas no tenían aceite,
se quedaron sin aceite, que es una figura del Ruaj, de la unción del Ruaj, para que nos permita entender la palabra, ¿sí? La lámpara. Las vírgenes prudentes sí tenían aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces la enseñanza es muy clara, pero la traigo al contexto aquí, hablando de ese clamor. Bueno, quiero que piensen, amados, que ese clamor ya lo estamos escuchando. El mundo se lamenta en sí mismo, pero no se vuelve al Eterno. Pero los Kadoshim del Eterno, aunque estamos cabeceando y como que de pronto sentimos que de verdad se está tardando el Señor en venir, el clamor de nosotros está subiendo al Eterno y empezamos a oír ya ese clamor, que el novio viene, que el esposo viene. Y bueno, esta imagen que nos habla del aceite de olivas, que ya hemos hablado y vamos a estar compartiendo el día de mañana, si el Padre así nos lo permite, porque esto tiene que ver con tribulación, amados, tiene que ver con, bueno, por un lado, como estamos diciendo, con esa unción del Ruaj, pero también vamos a ver algo interesante, porque tiene que ver con esta hora de prueba que nos está llamando a ese clamor. Por eso digo que todas las señales se están cumpliendo. Ese clamor que se extrae, ese aceite de oliva que se extrae de aquella prensa bajo presión, que se tritura la oliva para que salga el jugo, el aceite, está sucediendo con todos nosotros. Pero bueno, entonces la instrucción aquí es clara, ya sabemos, ¿verdad? Levítico capítulo 23. A ver si de memoria se acuerdan cuáles son las instrucciones. Primer día del séptimo mes. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Es un Shabbat festivo en el que vamos a sonar o a clamar, ¿verdad? A la teruá, es decir, ya sea con trompetas, ya sea con vocerío, ya sea con el shofar, ya sea con aplausos, ya sea con panderos, con jalel, ¿sí? Ese día no tenemos que hacer trabajo de siervos porque somos libres, amados hermanos. ¿Y qué más? Y traer una ofrenda ígnea, una ofrenda de olor agradable. Y es con lo que vamos, voy a avanzar aquí tantito, aquí dice, no deben hacer trabajo de esclavos, perdón, voy a avanzar tantito, a la última instrucción, porque mañana vamos a estar viendo de esto, vamos a darle vuelta a las páginas, aquí está. ¿Qué tiene que ver esa ofrenda ígnea o de olor fragante? Bueno, es la última instrucción de esta festividad, pero quiero apartarla precisamente para el día de mañana. ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo lo podemos cumplir? Nada más les voy a decir, como dicen, una embarradita, una anticipadita. Yeshua se presenta delante del Padre como esa ofrenda de olor fragante. Nosotros ya no tenemos que traer ofrendas ígneas o agradables, que era quemar el incienso, como ellos lo hacían en su momento, pero sí tenemos que traer una ofrenda de olor agradable. Bueno, se los dejo de tarea. Y mañana platicamos al respecto. ¿Qué es la ofrenda que debemos traer delante del Padre? Como esa ofrenda encendida. Ya no es literal, ya no es quemar incienso, ¿verdad? Ahí en el tabernáculo, en el templo. Todo esto apuntaba a Mashiach. Ahora nosotros sabemos que el Señor ya lo hizo todo
Entonces, ¿cuál es esa ofrenda? Y yo sé que ya la mayoría lo sabemos, pero quiero que lo dejemos para mañana.